y les impide acercarse a ti. Te pedimos, Señor, que seas tú redarguyéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Y a los que no pueden por razones, por razones ajenas a su voluntad, te pedimos que seas tú, Señor, hablándoles para que puedan venir a oír tu santa palabra. Te bendecimos en esta noche y te pedimos que permitas que todos se puedan de verdad reunir y puedan conocer la delicia de tu palabra. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. 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 Hoy vamos a hacer un pequeño recuento de las iglesias que hemos visto hasta el momento para que nos quede conectado. Bueno, entonces, la primera iglesia que vimos fue la de Éfeso. Y Éfeso está definida como la iglesia que perdió su primer amor. No voy a entrar en un análisis exhaustivo porque eso ya se hizo, ya está grabado. Lo que queremos recordar y debemos recordar es que la epístola o la carta a la iglesia de Éfeso nos sirve para el tiempo actual de dos maneras. Una, para entender que hay iglesias cristianas, obviamente, que están haciendo las cosas bastante bien, como lo hacía Éfeso, pero sin el amor al Señor Jesucristo. Las 7 iglesias nos muestran que solamente 2 no recibieron ninguna reprensión. Las otras 5 que sí recibieron, entre las que está Éfeso, implica que hay cosas que esa iglesia tiene que corregir. Y por eso le exhorta al Señor a que regrese a su primer amor. Yo aclaré que el amor bíblico es una decisión, no es un sentimiento. Por tanto, ese arrepiéntete para que vuelvas a tu primer amor es una actitud y es una acción que debe tomar la iglesia. Todos los días. De la misma manera, Éfeso representa al cristiano que conoció hace un tiempo al Señor, que estuvo muy entusiasmado al principio con Él, con su palabra y con todas las cosas de la iglesia, pero que ya perdió ese ardor, esa efusividad, esa expresión de afecto, de pasión hacia su Señor. De una manera o de otra, todos pasamos por esa etapa en la que nos metemos de cabeza entre la Biblia y estudiamos de pronto en una forma rutinaria o vamos a los cultos, pero no hay un amor definido hacia el Señor. La iglesia siguiente es la de Esmirna, que está definida como la iglesia sufrida, sufriente o perseguida. Recordamos que la iglesia de Éfeso abarca el periodo entre la subida del Señor al cielo, por allá por el año 32-33, hasta el año 100 aproximadamente. Corresponde a la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna arranca desde el año 100 hasta el año 320 y algo, y corresponde a la iglesia que sufrió las persecuciones, las 10 persecuciones de los emperadores romanos, en la cual murieron muchísimos creyentes como mártires. Esa iglesia representa a la iglesia que suele ser pequeña, como lo dice aquí, o pobre, una iglesia que no es a veces ni siquiera reconocida por las otras iglesias que están buscando solamente el crecimiento en número. Esta iglesia pequeña y pobre nos comunica del corazón de Dios que el Señor no tiene preferencias por iglesias grandes o pequeñas. Lo que sí busca es que su corazón esté comprometido y fiel al Señor en todos los aspectos. Por eso la iglesia de Esmirna no recibe ni una sola reprensión, junto con la que está mucho más adelante, la número 6, que es la de Filadelfia. Insisto en ese punto, todas las otras iglesias reciben reprensión,
porque no están haciendo las cosas bien. Esmirna, que es la iglesia perseguida, pero se mantiene fiel. Es una iglesia que es alabada por su Señor. De la misma manera, la iglesia de Esmirna representa entonces al creyente que muchas veces está siendo criticado, inclusive por su pastor o por las otras ovejas, o viene de una iglesia donde lo persiguieron. Como quiera que sea, es un creyente que ha sufrido en carne viva muchas de las cosas que el Señor sufrió en su ministerio aquí en la tierra. A esa iglesia y a este creyente el Señor le da una promesa, que le dará el árbol de la vida. Él, que es el dueño de la vida, el que resucitó entre los muertos, va a darle vida a esta iglesia y a este creyente. De modo, mis hermanos, que la iglesia de Esmirna es un ejemplo a tener muy en cuenta. Cuando comprendemos, como lo dije en el audio, que la iglesia perseguida es mirada con magníficos ojos por el Señor, entonces entendemos que el sufrimiento tiene un propósito dentro de la vida cristiana y que, muy al contrario de ser una maldición, como algunos cristianos dicen, es una bendición el estar en sufrimiento y el estar bajo la mira de otros. La tercera iglesia es la de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo va más o menos del año 320 y pico hasta el año aproximadamente 600. Pérgamo viene de pergamino y en el audio decía yo que el pergamino sirve tanto para escribir cosas sagradas como cosas profanas. Y eso es lo que nos orienta con respecto a aquello que el Señor le va a decir a Pérgamo. Es una iglesia que está dividida, una iglesia entre lo profano y lo santo. Escribe cosas santas en su pergamino y escribe cosas mundanas. Es una iglesia contaminada. Es la iglesia que permite muchas cosas que son del mundo, pero que a Dios no le agradan. Valga a decir, por ejemplo, alabanza, que no es santa, danza, que no es santa, predicaciones y otro tipo de espectáculos, que no son lo que el Señor ha establecido en su palabra. Cualquier cosa que no esté dentro de la Biblia deja de ser santo y por tanto es invención de hombres. Lo que ocurre es que estas iglesias a veces trabajan mucho un aspecto que es el de traer almas a los pies de Cristo, pero las traen a cualquier precio. Entonces prácticamente venden la imagen de Cristo, venden la iglesia con espectáculos que le agraden al mundo para que el mundo venga a la iglesia, pero lo que no se está dando cuenta la iglesia es que el mundo se está metiendo dentro de la iglesia. Es una iglesia que está contaminada con las cosas materiales, sensuales, y por consiguiente las espirituales empiezan a bajar. Es lo mismo que el creyente que no ha definido su vida espiritual y entonces va, se congrega, oye la palabra, lee la palabra, ora, pero está en continua sensualidad y contacto con el mundo e inclusive pecando. Se emborracha, vive robando, mintiendo, ya está en lujuria y adulterio. Pero entra a la iglesia y abre la palabra, dice amén y aleluya. Es por eso es que es tan importante entender estas iglesias, porque al comprender los conceptos que están aquí inscritos, uno entiende por qué el Señor es tan celoso con su pueblo, con sus ovejas, con su grey. A Pérgamo el Señor le dice, arrepiéntete y vuelve al camino inicial, o sea, a la pureza, a la santidad. Pérgamo representa, ya dije, entonces al creyente tibio, no convencido, el creyente carnal, el creyente sensual, el que vive en iras, pleitos, celos y contiendas, como está escrito en la primera de Corintios. ¿Acaso no sois carnales? Habiendo entre vosotros iras, pleitos, celos y contiendas, les dice Pablo a la iglesia de Corinto.
El carnal entonces es el tipo de la iglesia de Pérgamo. Y tenemos que sacar de ahí porque el Señor le dice, el que tiene oído oiga, al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo escrito. Todo eso está explicado en el audio. Pero el Señor está diciéndole atrás en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi palabra, de mi boca. Al cristiano carnal la palabra por eso le cae a veces tan dura, porque el Señor viene a pelear con ella. Bueno, con ese resumen entonces podemos retomar el mensaje de Tiatira, que es la iglesia apóstata. Es decir, este es un grado más avanzado que la iglesia de Pérgamo, la tercera. Pérgamo era contaminada. Pérgamo había permitido que hubiera en ellos falsa doctrina. Ahora ocurre más o menos lo mismo, pero en un grado mayor. La iglesia va a trabajar incluso de una manera que el Señor elogia, pero la herejía, la mentira, la falsa doctrina, la enseñanza pervertida está en grado mayor. Vamos a ver entonces el mensaje a Tiatira en Apocalipsis 2, 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira significa sacrificio continuo, el nombre. Uno dice, bueno, pero sacrificio, entonces la iglesia está bien. Vamos a ver que no está bien, porque la palabra continuo está en contra de una enseñanza del Señor Jesucristo. Porque es que Tiatira prefigura la iglesia que se convierte en una religión y se vuelve apóstata de espíritu. No es que se separe voluntaria y decididamente del Señor Jesucristo, sino dice que continúa sirviendo a Cristo, pero en sus enseñanzas ya está completamente apartada. Por eso, Tiatira es el prototipo, mejor, el arquetipo de la Iglesia católica romana y de todas las otras religiones. Los testigos de Jehová, los mormones, que dicen que creen en Cristo, pero en realidad están creyendo más en otras cosas. Por ejemplo, la Iglesia católica romana cree más en María que en Cristo. Y por esa razón, él se presenta aquí después de los dos puntos donde dice escribe el ángel de la iglesia en Tiatira como el Hijo de Dios, como la iglesia apóstata. Enfatiza tanto el culto a María, dejando de lado al Hijo de Dios, él se presenta aquí como precisamente eso, el Hijo de Dios, en protesta contra esa herejía. A los testigos de Jehová también les ocurre algo parecido. Ellos no es que hagan énfasis en María, sino que dicen que Jesucristo es un profeta, pero que no es el Hijo de Dios. Y lo mismo ocurre con los mormones. De ahí que comprender la Escritura en todos sus pasajes y versículos es importantísimo para saber dónde está caminando uno, si está en la doctrina que es o en la hereje. Dado que esta es una iglesia apóstata y hereje, entonces él dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ustedes recuerdan que así se describió el Señor en el primer capítulo de Apocalipsis, cuando se le presentó a Juan, como un varón vestido de blanco con pies bruñidos, o sea, es como casi de metal incandescente. Y cuando recordamos que el Señor dice que va a cumplir una profecía que es la de que Él va a pisar el lagar de la ira de Dios como quien fuera un vinajero. A ver, me explico un poco. En países donde se produce vino, como Italia, como España, como Francia, como Chile, como Estados Unidos, la tradición es, hasta hace pocos años, era la de que se echaran las uvas, los racimos de uvas, en unos recipientes muy grandes.
Y después de que ya estaba lleno de racimos, se subían con los pies descalzos los vinajeros, obviamente con los pies lavados, y empezaban a pisar las uvas, a aplastarlas para sacar el jugo y el mosto, hasta que todas las uvas quedaban aplastadas, espichadas. De ahí es de donde viene la figura del Señor que dice que va a pisar el lagar. El lagar es la cubeta gigantesca donde están las uvas. Y aquí el Señor va a pisar el lagar de la ira de Dios, que es lo que va a hacer en el juicio a las naciones cuando Él venga. Va a matar a sus enemigos con su espada. Por eso la figura de la ira de Dios en el lagar. Por eso también la figura de los pies de bronce y los ojos como llama de fuego. Entonces recordamos, la iglesia mundana de Pérgamo tenía que ser juzgada por la palabra de Dios, que hiere y mata. Mata al que no quiere vivir conforme a los principios de Dios. Pero esta iglesia idólatra y apóstata, entonces tiene que ser juzgada por los ojos, que penetran hasta lo más profundo, perforan la apariencia y llegan al corazón y enjuician todo lo que estaba oculto. Y los pies que aplastan lo que no es de Dios para sacar el verdadero jugo y de lo que es falso delante de Dios. Versículo 19. El Señor, como siempre, inicia el escrutinio de la iglesia con las cosas buenas. El versículo 19 es el resumen de ellas. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. 2, 3, 4, 5, 6 cosas buenas. 6 cosas magníficas. Y este es el único mensaje donde se reconoce que esta iglesia ha mejorado. ¿En qué dice? En sus obras. Quiere decir que esta iglesia, a pesar de su error, tenía un crecimiento espiritual, pero no el adecuado. Es lo mismo que podemos leer en los libros de historia cuando se analiza el crecimiento de las religiones. La iglesia de Tiatira corresponde al periodo entre finales del siglo VI y toda la Edad Media hasta el año 1400. Básicamente lo que es la Edad Media. Y los que ustedes recuerden algo de historia, de pronto en sus colegios, de pronto si les gusta la historia, sabrán que la Edad Media fue uno de los periodos más oscuros espiritualmente hablando. Allí estuvo el inicio de la persecución de la Iglesia católico-romana hacia los cristianos. Y allí sobre todo existía una característica que es la Iglesia católica no dejaba leer la Biblia a aquellos que no fueran del clero estrictamente hablando. Esa era una prohibición, aparte de que había escasez, obviamente, de material escrito. Pero la Iglesia, para poder cambiar toda una cantidad de cosas, entonces usaba el patrimonio exclusivo de la Escritura para acomodar la Escritura como le conviniera. Ese ejemplo lo vamos a ver aquí descrito de una manera espiritual en esta carta. Ya más adelante vamos a ver a qué se refiere eso. Entonces, las obras eran buenas. Sí, la iglesia apóstata tiene obras buenas. Todas las religiones tienen obras sociales y de renombre. Obras misioneras y también de renombre. Y obras literarias para tratar de convertir a los incrédulos. Estoy refiriéndome a las 3 religiones que tienen a Jesucristo como un gran hombre, pero no como el Hijo de Dios. Entonces aquí, fijémonos en una cosa, no es lo bien que la iglesia lo esté haciendo, porque si está fallando en el aspecto principal, lo demás no tiene sentido. Y esto es aplicable a la vida espiritual e individual.
tenemos que aprender nosotros mismos a ser totalmente transparentes y sinceros para con Dios. Porque de nada sirve, vamos a poner ejemplos, que leamos la Biblia todos los días si no la estamos obedeciendo. De nada sirve que nos estemos congregando 2 o 3 veces por semana si no estamos cumpliendo la Escritura tal y como el Señor la dice en todo sentido y todo aspecto. Por eso el Señor dice que Él nos cela con celo de Dios. Quiere decir que Él nos anhela profundamente, que su espíritu es fuego consumidor, que Dios no está contento con una entrega del 70, ni del 80, ni del 90%. Él nos pide la entrega y el compromiso del 100%. Total. No estoy diciendo que entonces dejemos de trabajar para servir al Señor. Estoy diciendo que mientras trabajamos, servimos al Señor, de acuerdo a nuestra visión y la enseñanza cristiana que hemos recibido. No podemos ser uno por un lado y otro por el otro, que es lo que se ve tristemente en la mayoría de los cristianos. Cuando están en la iglesia, entonces son todos santidad y pureza y candor. Pero cuando están en el mundo, dicen groserías, mentiras, roban y aparentan estar bien con el mundo. Si les dicen, tómase una, que eso no le hace daño, se toman 3. Tienen malos pensamientos y malas miradas. Eso es lo que el Señor nos quiere transmitir a través de esto. Que la pureza, la santidad, es algo que el Señor ha provisto y que por tanto Él nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos cumplirle a Dios tal como Dios dice. Que salga de nosotros de una vez y para siempre ese concepto de que uno le dice, ay, Dios va a entender, es que yo soy así, es que yo no puedo servir a Dios del todo. No, eso tiene que salir. El concepto real es el del creyente que dice, yo quiero servir a Dios como Él dice y creo en el poder de su Espíritu Santo que me va a dar la capacidad de cumplirle a Dios, porque cumplirle a Dios es imposible con las fuerzas de la carne. Imposible. No puedo cumplirle a Dios si no tengo la ayuda del Espíritu Santo. No puedo ser santificado si no conozco la obra del Espíritu Santo en mí. Por eso voy a permitirme y a permitirle a Dios que desde mi interior produzca esa transformación. Eso fue lo que esta iglesia no hizo, y la anterior tampoco, ni Pérgamo ni Tiatira. Y vamos a ver que la siguiente es todavía peor, la que viene, Sardis. Porque estas iglesias se convierten en obras de hombres, en agendas de pastores, en propósitos empresariales. Hay que hacer crecer la iglesia, hay que ampliar las estacas, hay que comprar el terreno. Yo no estoy diciendo que no se compre el terreno, pero estoy diciendo que se debe comprar el terreno cuando el Espíritu Santo lo ha mostrado. Cuando diga, ya es tiempo, hijo, de que amplíes tus estacas. Pero es tiempo en el mismo instante, que los que están en este momento en la congregación no sean número, sino tengan calidad. El Señor está diciendo a esta iglesia, ¿de qué te sirve tener 300 cuando 290 son mediocres? Son carnales, están en pecado. Solo 10 están caminando con el Señor. No, iglesia, si son 300, que sean 300 santos. No 10 santos y 290 sanmonios. Sanmonio, mitad santo y mitad demonio. Entonces aquí pasa lo mismo. Esta es la obra san. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Las obras san, pero las partes monio son las que vienen a continuación. Versículo 20. Tengo unas pocas cosas contra ti. Eran más las positivas, pero las negativas eran suficientes para anular todo el sentido de esta congregación, de esta iglesia.
no pierdan de vista que estas son iglesias actuales, hermano. Es una iglesia histórica que va del año 600 al 1500, 1400, pero es una iglesia actual. Estos son creyentes actuales también. ¿Quién es Jezabel? Aquellos de entre ustedes que leen la palabra con juicio sabrán que Jezabel era la esposa del rey Acab, que persiguió al profeta Elías. Acab era mitad judío, por decirlo de esa manera, y mitad pagano. No, en realidad era judío, pero se casó con una mujer pagana que era Jezabel. Y Jezabel siempre procuró llevar a Israel a sus ídolos y a sus pecados. Y a Acab también, y Acab fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Este es el resultado de la contaminación más allá del nivel de peligro. En la Primera de Reyes 16:31, no miren esto, solamente se la cito para que sepan dónde está. Primera de Reyes 18:13, Primera de Reyes 19:1 al 2, Primera de Reyes 21:5 al 16 y Primera de Reyes 21 del 23 al 25, o sea, más o menos en los capítulos 16, 18, 19, 21, ahí está la historia de Jezabel, para los que quieran saber qué es eso. Es el relato del perfil y de la conducta de esta mujer. Hoy en día, en algunas iglesias se habla del espíritu de Jezabel. Jezabel era una mujer controladora. Jezabel controlaba a Acab y le decía qué era lo que él debía hacer como rey. Entonces el espíritu de Jezabel se ve hoy en ciertas mujeres que llegan a la iglesia a veces con pretensiones de controlar al pastor o a los ancianos, y a veces lo logran. Especialmente cuando el pastor es soltero, puede llegar una mujer en tono seductor y controlar al pastor por vía de sus encantos, pero también por vía económica. Entonces diezma fuertemente y empieza a controlar la boca y la mente del pastor. Aunque no se vea hasta ese extremo, también se ve en ovejas que no están de acuerdo como el pastor lleva a la iglesia. No preguntan si es que el Señor la está guiando así, sino que ellas piensan que es el pastor, que se le antoja hacer o no hacer o deshacer. Y entonces lo están cuestionando y quieren que el pastor se comporte de cierta manera. No es que el pastor no pueda oír a las ovejas, las oye y tiene en cuenta sus opiniones, pero eso es una cosa muy diferente. Opiniones para las cosas prácticas, pero no para las cosas espirituales. El pastor no puede oír opiniones de la oveja, a menos que la oveja esté con una magnífica intención de hacer crecer su iglesia, haya orado mucho y haya dicho, pastor, el Señor me mostró esto y yo vengo a traerle esa encomienda con la palabra de Dios. Ah, bueno, eso es distinto. ¿Y para qué trae eso al pastor? No, es que no es para corregir al pastor, sino para ayudarlo. Pastor, a mí me parece que la mejor forma de hacer esto, podría hacer esto que me mostró el Señor y que está aquí confirmado en la palabra. Amén, hermano. Dígame qué es. Perfecto. Pero no de otra manera. La posición opuesta a esta es la del pastor, que no permite absolutamente nada de parte de... No, momentico, aquí yo soy el ungido, ustedes no tienen nada que decir. Eso también es un error herético. El Señor Jesucristo nunca hizo eso. Miren cómo vamos aprendiendo cosas del funcionamiento de la iglesia a través de unas cartas. Entonces, lo que ocurre aquí es que como Jezabel fomentó el culto a Baal, Baal era uno de los principales dioses idolátricos de las naciones vecinas a Israel, y por temporada se convirtió también en culto de Israel.
Por un lado, iban al templo y llevaban las ofrendas al Señor Dios Altísimo. Y por otro lado, iban y hacían ofrendas a Baal. Un nombre que produce escalofríos, que es Belzebú, se basa en el nombre de Baal. El verdadero nombre es Baal Zebú. Quiere decir Señor de las moscas. Porque este ídolo era idolatrado de tal manera que había sacrificios de animales y no se recogían los desperdicios, entonces allí se producían muchas moscas. Y donde quiera que hay moscas, suciedad, putrefacción, espiritualmente está Belzebú o Balzebú. Baal, el mismo. Ya podemos ir entendiendo que Tiatira se extendía más allá que Pérgamo. O sea, iba más en su herejía y en su idolatría, que es lo mismo que está pasando con la iglesia apóstata. Cuando ustedes leen en las noticias fidedignas y verdaderas cosas de las religiones, van a descubrir que estas tres que yo nombré al principio tienen cosas horripilantes, asquerosas e inmundas, como culto a Baal, a Belzebú. Y lo grave es que estos religiosos, mormones, testigos de Jehová y católicos, no lo saben. No saben que están adorando al propio Baal. Créanme, y si no me creen, por favor investiguen. Eso lo encuentran fácilmente en YouTube y en las redes sociales. Investiguen sobre Baal y las religiones, o sobre Satanás y las religiones. El propio Wikipedia les da datos. El periodo histórico, entonces, corresponde muy bien con la iglesia de Tiatira, una iglesia apóstata que está introduciendo cada vez más herejía hasta que llega al punto de que no se da cuenta y está adorando al diablo. Cuando ustedes miran la historia de los papas en la iglesia católica, cuando miran las persecuciones que hizo la iglesia católica a los cristianos, la Inquisición, después del descubrimiento de América, estamos hablando de después de 1500 algo, pero también 200 y 300 años antes ellos persiguieron a los valdenses, a los puritanos en toda Europa, y yo les hablé de que los puritanos habían sido prácticamente los fundadores de Estados Unidos porque tuvieron que huir de Europa por causa de la persecución que estaba haciendo la Iglesia Católica. Y esa es la misma razón que va a encender parte de la persecución que ya estamos viendo a los actuales cristianos. Va a ser una mezcla de persecución política con persecución religiosa y en parte producida por la Iglesia Católica. Claro. Versículo 20, en la parte final, dice que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En la época histórica de la iglesia de Tiatira, allá por el año en que se escribió Apocalipsis, por el año 90, parece ser que hubo una mujer que se llamaba así, Jezabel. Se entró a la iglesia y empezó a enseñar esto, un poco parecido, pero mucho más grande y profundo que lo que ocurrió con la doctrina de los Nicolaitas y con la doctrina de Balaam que vimos en la iglesia de Pérgamo. Aquí todo está aumentado. La doctrina de Jezabel es mucho más fuerte. Y esta Jezabel se las daba de profetisa. Por eso es tan tremendo cuando una iglesia cristiana actual empieza a dar vueltas alrededor de un profeta o una profetisa. No estoy en contra de los profetas verdaderos de Dios. Lo que estoy diciendo es que a veces, sin darse cuenta, la iglesia acepta a alguien que viene de afuera, que dice que es profeta y resulta que es un siervo del diablo. Y empieza a dar supuesta profecía que lo que hace es que está llenando de maldición la iglesia.
Eso fue lo que hizo aquí Jezabel en la entonces iglesia del año 100 de Tiatira. Los enseñó a seducir a los siervos hacia la fornicación, lo mismo que hizo Balaam en Pérgamo, la doctrina de Balaam, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El comer cosas sacrificadas es un símbolo de aquello que nosotros mezclamos entre lo santo y lo profano, cuando se meten las cosas del mundo en la iglesia. Por tanto, se aplica perfectamente a la historia del papado católico romano. Vuelvo y digo, si no me creen, léanse las historias de algunos de los papas famosos de la Edad Media por sus crímenes, y eso es para escandalizar a cualquiera. Perversión. Sí. Y la cosa va mucho más allá, no estamos hablando solamente del pasado. En tiempos presentes ha venido poco a poco saliendo a la luz cosas de famosos papas que se creían incluso muy santos, que han sido santificados, primero beatificados y después santificados. Y con el tiempo hemos venido a ver que el papado católico es una de las fuentes más grandes de pedofilia, o sea, de aberraciones sexuales hacia los niños, que es lo que ha estallado como un escándalo a nivel de sacerdotes y obispos. Pero esto impregna a muchos papas. Bien. El cristianismo medieval fue más pagano que cristiano en su forma y espíritu. Era un cristianismo que buscaba el control de los estados, de los emperadores o de los reyes. Los papas querían tener más poder y lo lograron. Igual hoy. Esos eran sus intereses. Los intereses eran puramente mundanos, no espirituales. Decían que aparentaban espiritualidad. Versículo 21. Les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Aquí entonces se está mostrando en forma patente que no se trata de un simple caso de ignorancia de la iglesia, sino que es una rebelión insistente y desafiante. Cuando alguien es exhortado por la palabra de Dios y se le muestra el pecado y no regresa al camino que es, no se arrepiente, es porque está lleno de rebelión. Yo exhorto continuamente porque eso es lo que el Señor enseñó a mi vida para hacerlo en mí. Mirar continuamente cuán rebelde soy para con Dios, cuán orgulloso y vanidoso, y confesar continuamente ese pecado para mantenerlo, para que el Espíritu Santo lo mantenga controlado. Porque hay de aquel que se cree muy humilde, hay de aquel que se cree muy sometido y muy obediente. Ese creerse muchas veces está disfrazando una soberbia, un orgullo y una rebelión. El verdadero sometimiento y la verdadera humildad consiste en reconocer que Dios es el dueño y Señor de todas las cosas y que a Él se le obedece en todo. Cualquier cosa diferente a eso es rebelión. Si yo estoy obedeciendo parcialmente a Dios, estoy siendo rebelde contra Dios. Si yo no estoy obedeciendo al pie de la letra la palabra y solamente la puedo obedecer con el Espíritu Santo de Dios, entonces mi vida está disfrazada de humildad, pero está en rebeldía contra Dios. Esa es la iglesia pura y sin mancha ni arruga. La iglesia que es humilde y sometida a Dios. La otra es una iglesia de apariencias. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La cama de Jezabel es el símbolo del adulterio. Aquí físicamente seguramente hubo en su tiempo promiscuidad sexual.
en los tiempos de esta iglesia, estoy hablando. Pero en el tiempo histórico al que nos referimos, desde el año 600 hasta el año 1400, lo que hubo fue promiscuidad sexual, deleites y placeres de parte de las religiones. Y es lo mismo que ocurre cuando alguien no está completamente sometido al Señor. Siempre busca su propio placer, su propio deleite, cualquiera que sea, no solamente el sexual, puede ser la gula, puede ser la avaricia, puede ser la pereza. Entonces el Señor dice, eso mismo que tanto has disfrutado, que tanto placer te ha dado a ti, eso es lo que se va a convertir en tu cama de dolor. Aquello en lo que tanto pecaste es lo que te va a esclavizar en el momento que yo actúe. Alguien decía que el infierno se caracteriza porque tiene diferentes prisiones. El que robó, entonces, está en una celda especial o en una caldera, como la quieran mirar, donde el diablo le está robando siempre la paz, la tranquilidad, todas las cosas. El que pereció, entonces está siendo pullado en otra caldera continuamente por los demonios para que se levante y se mueva. El que violó, entonces está en otra caldera siendo violado continuamente por los demonios. Vuelvo y digo, eso no es bíblico, pero sirve para enseñarnos, porque lo que sí vemos es que de nuestros pecados consentidos, con el tiempo empezamos a cosechar los frutos que tienen que ver precisamente con ese pecado. Si fue un pecado sexual, entonces quizás empecemos a tener enfermedades de transmisión sexual y todo tipo de desajustes que tengan que ver con la sexualidad. Si fue con el dinero, ocurre lo mismo. No es necesaria que haya una paila en el infierno especializada en torturas según el pecado, porque ya aquí se puede ver eso. Es importantísimo el arrepentimiento de nuestros pecados para no empezar a sufrir de aquello por lo cual gozamos en un principio. Gozamos en un pecado y después viene la parte amarga. Esta tribulación, dice aquí, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, no se refiere a la tribulación que ha pasado la iglesia a través de las persecuciones, tampoco se refiere a la gran tribulación de los 3 años y medio que componen el periodo de la plenitud de los gentiles, sino que es un periodo específico para esta iglesia. Y es un periodo específico para este creyente que vive como Tiatira. De lo que estoy diciendo. El Señor tiene paciencia con nosotros, nos da tiempo para el arrepentimiento, pero llega un momento en el cual se acaba ese tiempo y empieza entonces el sufrimiento. La gran tribulación de la que habla aquí para Tiatira. No confundir, insisto, con la gran tribulación de los 3 años y medio. 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El que escudriña la mente y el corazón, mire, por eso son los ojos como llama de fuego. Primera de Samuel 16:7. Dice la palabra, pero el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Con esto se estaba refiriendo a Saúl. Porque el Señor no mira como el hombre, porque el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Es esa la razón por la que vemos aquí 5 iglesias que parecen estar bien, pero el Señor les dice no, no, no. Y en cambio vemos 2 iglesias, una que es Esmirna, sufrida, perseguida, a la cual nadie quisiera acercarse, y otra iglesia que vamos a ver que es pequeña y que no tiene fuerza, que es Filadelfia, y el Señor le dice, bien,
porque el Señor mira el corazón. En cambio, las iglesias que son aquí fuertes, poderosas, ricas, las iglesias que tienen poder, que tienen cantidad, el Señor les dice, no quiero que generalicemos. Yo lo digo siempre, no toda iglesia pequeña es buena, ni toda iglesia grande es mala. Hay iglesias pequeñas buenas, iglesias pequeñas malas. Y lo mismo ocurre con las grandes. Pero sí ocurre con mucha frecuencia que hay más iglesias pequeñas buenas que iglesias grandes buenas. Son más las iglesias grandes malas. Porque se van por la apariencia y los creyentes también. El creyente empieza a entrar, esta iglesia, miren ese edificio, miren, este pastor es famoso, miren esa predicación, miren las pantallas gigantescas, miren el equipo de alabanza. No, allá yo me siento muy bien. Claro, el creyente se está guiando por la apariencia. En cambio llega a una iglesia pequeña y dice, no, esto es muy pobre, no, esta iglesia tan chichipata. Y de pronto el Señor está diciendo todo lo contrario. Tenemos que aprender a discernir. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es ver las cosas como Dios las ve, entenderlas y proceder como Dios procedería. Si yo procedo con mi sabiduría humana, voy a irme por las apariencias. Entonces, tengo que estudiar la palabra de Dios para adquirir conocimiento que me da la sabiduría y comprender que el Señor muchas veces está mirando a la viuda que dio su última moneda, está mirando al publicano que decía, Señor, no soy digno, Señor, no soy digno, y no al otro que estaba diezmando y ofrendando. Está mirando a muchos que son como Abel y no como Caín. Jeremías 17:10. Yo, el Señor, que escudriño el corazón y pruebo los íntimos pensamientos, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor me enseñó a mí esto hace muchísimos años, y yo siempre lo transmito a todos los que la quieren oír. Acostúmbrate a mirar cuál es la intención de tu corazón. Acostúmbrate a ser sincero contigo mismo, de tal manera que puedas descubrir si hay de pronto orgullo oculto, soberbia, pecado, cualquier cosa que dañe tu relación con Dios y la puedas confesar. Porque está muy claro en esta palabra, el Señor escudriña el corazón y los pensamientos. Y de acuerdo a eso, según su camino, según el fruto de las obras, Él da. Por eso es tan importante ser sincero para con Dios, ser limpio de corazón, tener siempre la intención transparente, no querer aparentar. Es cuando me están mirando, levanto las manos y alabo a Dios. No, hermanos, esto todo es para Dios, no es para los hombres. Esa es la gran enseñanza de esta iglesia. Versículo 24, dice allí, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Aquí vemos algo muy llamativo. En el versículo 24, más bien de esta manera, del versículo 23 para atrás, hasta donde empieza la iglesia, en el versículo 18, está descrita una iglesia que está en malas condiciones, buena de apariencia pero mal de corazón. Y sin embargo esta iglesia que está mal, tiene algunos creyentes que están bien. De ahí sale otra enseñanza. Cuando uno ve que la enseñanza que le están dando en la iglesia es pervertida, es apóstata, es hereje y está dañando la vida espiritual de uno debe salir corriendo de esa iglesia sin necesidad de pedir permiso ni nada, porque el daño es grave. Pero a veces el Señor coloca a ciertas personas en ciertas iglesias
herejes y apóstatas. Y miren, aquí les dice, no les voy a imponer otra carga. ¿Cuál carga? La carga de estar en una iglesia apóstata. No hay más. Pero a ellos los va a preservar de una manera. A vosotros, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás, mire que no era exageración, esta iglesia es vecina de Satanás, tiene a Satanás dentro de ella. Yo les digo, no les impongo otra carga. Es decir, los creyentes leales de Tiatira se refiere a pequeños grupos leales que siempre han existido, a los que yo me refería, por ejemplo, los valdenses, los seguidores de Wycliffe y otros varones de la Edad Media, antes del tiempo en el cual Lutero se levantó a hacer la restauración. Existieron varios que protestaron contra la iglesia religiosa y murieron martirizados. No todos, pero algunos sí. Todos estos fueron leales en medio de una iglesia hereje. Estos fieles de pronto no alcanzaron la plenitud de la doctrina, pero tenían su corazón limpio para Dios. No es necesario que el creyente conozca toda la doctrina al derecho y al revés para ser un buen creyente, pero sí es necesario que el creyente, aunque no conozca toda la doctrina, tenga un corazón perfecto para Dios. Sincero para Dios. Corazón limpio y transparente para Dios. Tú tienes tiempo para crecer en la doctrina, pero de pronto no tienes tiempo para limpiar tu corazón porque el Señor puede venir en cualquier momento. Así que es una decisión de ya, de ahora, de hoy mismo, decir, Señor, mi vida de aquí en adelante, transparente para ti. ¿Cómo es eso? Que lo que yo diga, eso haga. Que lo que yo piense, eso diga. Que lo que yo crea, eso piense. Eso es lo que se llama integridad. Una sola cosa. Siempre. Hacia adelante. Y la conciencia obviamente quedará tranquila. Satanás siempre viene a meter una mentira profunda que es la de que yo les voy a enseñar cosas profundas que ustedes no han tenido hasta el momento por la revelación de la Escritura. Así es como entran muchos profetas a las iglesias. Dicen, yo les traigo revelación de la palabra. Es que la palabra ya está sabida y entendida completa, pero hay cosas que ustedes tienen que entender nuevas. No, díganle no siempre. El profeta verdadero siempre tiene que estar basado en la palabra de Dios, siempre. Que venga y les diga, mire, yo les voy a explicar cosas profundas de Satanás. Así ha habido muchas sectas. Los gnósticos, por ejemplo, son precisamente esa secta. Los gnósticos que ustedes han oído nombrar creían en que ellos tenían todo el conocimiento. Versículo 25. Esto te habla el corazón. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Amén. Este versículo indica que la iglesia de Tiatira va a estar presente en el momento de la venida del Señor. O sea, la iglesia corrupta, la iglesia apóstata, la iglesia hereje, va a estar presente, sobre todo en la segunda venida del Señor, que es cuando Él va a juzgar a esa iglesia. Y eso es lo que se llama el juicio a la gran ramera o a Babilonia, que está en Apocalipsis, antes del capítulo 19. Pero aquí la persistencia es para los leales y los fieles. Retén lo que tienes. Sobre todo, si aprendiste a tener la pureza de tu corazón, manténlo siempre así. Amén. 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es el premio para los vencedores. ¿Cuál? Reinar con Cristo en el milenio. Ya lo vimos. Versículo 27. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón. Está hablando de la mujer allá, que es la figura de Israel, en Apocalipsis 12, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. La parte final de este versículo ya se cumplió. El Cristo fue arrebatado. ¿Cómo? El día que ascendió al cielo. Como Él fue arrebatado, nosotros seremos arrebatados. Para Dios y su trono. Y la parte primera del versículo es la que se va a cumplir en el milenio. Miren cómo va a reinar Cristo. Con una vara de hierro, que es fortaleza y firmeza, va a partir las naciones. Primero, en el juicio a las naciones les va a quebrar. ¡Pah! Todas aquellas naciones que negaron su existencia, que no le obedecieron, que no creyeron en Él, ¡pah! Les parte. Y durante el milenio, todos los desobedientes serán quebrados inmediatamente como por hierro. Quiere decir que el tiempo que tenemos ahora, que es en el que podíamos pecar, en alguna época cuando lo hacíamos, ¿cierto, hermanos? Ya no pecamos, pero cuando lo hacíamos, teníamos todavía tiempo de gracia, de arrepentimiento. El Señor esperaba pacientemente y no nos enviaba el castigo. No será así en el reino milenial, sino que aquel que peque, ¡pah!, de una vez será quebrantado. Miren todas las bendiciones que tenemos ahora. Tenemos la increíble ayuda del Espíritu Santo que hace el milagro de transformarnos cuando nos entregamos a Él. Nos convierte en personas cada vez más sabias, nos da la sabiduría de Dios, nos da la paciencia de Cristo, nos da la mansedumbre, la bondad de Él, nos da el amor, nos da la esperanza, nos da la templanza. Todo eso nos lo da el Espíritu Santo cuando creemos en Él. Nos puede transformar de cristianos comunes y corrientes de montonera en cristianos excepcionales, cada vez más parecidos al Hijo de Dios. Y fuera de eso, tenemos el periodo de la gracia en el cual el Señor retarda su castigo. Entonces tenemos todas las condiciones dadas para que podamos crecer. Podemos crecer hasta la medida del varón perfecto. Crecimiento increíble, imposible para cualquier ser humano. Estamos en un tiempo de milagros, un tiempo sobrenatural, un tiempo que no se va a volver a repetir. Pero ¿qué vemos? El cristiano que dice, ay, yo no puedo, ay, es que es tan difícil, ay. ¿Qué es eso finalmente? Pues cristianos que no creen en la palabra de Dios, no creen en Cristo que santifica junto con el Espíritu Santo, no le creen sus palabras, no le creen su obra, son perezosos para levantarse, para ver los milagros en sí mismos. Entonces, de alguna manera, estos cristianos tienen el mismo espíritu de la iglesia de Tiatira, pero el Señor le está diciendo, al que me crea, va a reinar conmigo y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es eso? Números 24:17. Dice, lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Ya tenemos una pista. Un rey surgirá de Israel. Aunque no nos dice el nombre, ya sabemos quién es. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. O sea, según este versículo ya tenemos una gran comprensión o sospecha de que la estrella de la mañana es Cristo. Vamos a ver si eso es cierto. Apocalipsis 22:16. Aquí el propio Jesús se define. Dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy, vamos a ver qué dice, yo soy la raíz y la descendencia de David. Bien.
Pero también dice, la estrella resplandeciente de la mañana. Ya, entonces, él mismo tiene un nombre, se llama la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Por qué? Estrella es mensajero, resplandeciente porque tiene mucha gloria, y de la mañana porque es lo que viene después de la noche, o sea, el que va a salir en el milenio. Entonces dice aquí, en la carta a Tiatira, que a los que preserven sus cosas hasta el final, Él se dará a sí mismo. A los que creen. De hecho, ese es el sentido del Evangelio. De hecho, el cristiano que logra una vida de victoria es un cristiano que creyó que Cristo estaba dentro de él y que Cristo podía hacer cualquier milagro en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, en todo su ser, y podía transformarlo a la altura que Cristo quiera llevarlo. Entonces la promesa es espiritual para ahora, pero va a ser concreta, palpable y visible para aquellos que se mantengan fieles al final. Esto es una gran esperanza para las personas que están en iglesias erradas, equivocadas e incluso herejes y apóstatas. El Señor está con ellos y los va a sacar a su pleno entendimiento, siempre y cuando estos creyentes crean en ese verdadero Cristo Salvador. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A esta iglesia que se ha apartado del verdadero Espíritu de Cristo y se fue con el espíritu de Baal, idolatrando hombres. ¿A quién idolatraba? A Jezabel. ¡Ay, el profeta, la profeta! ¡Ay, el pastor, la pastora! Y sus falsas enseñanzas se convierte en una iglesia idólatra. Le recuerda que el verdadero premio es Él mismo y sus galardones. Hermano, hermana, en cualquier iglesia que estés, busca lo que el Señor te dice en esta iglesia, búscalo a Él. No al varón que predica, o que dice que predica, el que hace milagros, o el que dice que hace milagros. Busca a Cristo en tu vida, siempre y sobre todas las cosas. Esa es la verdadera iglesia del Señor, la iglesia cristocéntrica, alrededor de Cristo. Y esta es la iglesia que no es cristocéntrica, la de Tiatira, la que se aparta. Si tú ves una iglesia así, una iglesia que empieza a pensar más en las obras, más en la apariencia, más en el renombre que tenga, esa iglesia seguramente se está olvidando del dueño de la iglesia y del dueño de tu vida. Terminamos con eso. Vamos a orar. Bueno, qué hermoso ver cómo el Señor nos habla de tener el corazón limpio. Bendito Señor, permítenos en esta noche entender lo que tú nos estás hablando, no ser esa iglesia adúltera, esa iglesia que se aparta de tu verdad, esa iglesia que idolatra a los hombres. Solamente te tenemos a ti. Por favor, Señor, en esta noche, puestos de acuerdo, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos mantengas en la sana doctrina, porque son tiempos peligrosos donde afuera hay mucha mentira. Manténnos en tu palabra, manténnos en santidad. Permítenos vivir siempre en estas sendas antiguas de retener solo tu palabra, que no haya idolatría, que no haya fornicación espiritual ni de ninguna índole, Señor. Hoy te pedimos que nos guardes en nuestros corazones y que jamás seamos Tiatira, Señor. Hoy te pedimos, como dice tu palabra, crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. No nos eches de delante de ti y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Vuélvenos el gozo de tu salvación y espíritu noble nos sustente. Te lo pedimos, Señor, para que podamos enseñar a otros